Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿a qué escritura se está refiriendo? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, está refiriéndose, y en su mente tiene, el Tanakh, Biblia hebrea o Antiguo Testamento como le conocemos nosotros. Porque el Evangelio, el Nuevo Testamento y los Evangelios como lo conocemos hoy, la Biblia como la conocemos hoy, en ese tiempo no existía. La Biblia del apóstol Pablo y de los apóstoles, por decirlo así, era el Antiguo Testamento, pero tampoco existía en ese minuto como el libro que lo conocemos hoy. Pero todos apuntaban a los escritos de los Antiguos Testamentos, y lo veremos ahora. Mateo y Marcos aún no eran escritos, Lucas tampoco, menos Juan, que fue mucho más tarde en su escripción. Algunos datan que son entre los años 70 y 120 después de Cristo. Y las cartas fueron como 20 o 25 años aproximadamente después del Señor, de la vida del Señor, que fueron escritas. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, él se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando Pedro en su carta también dice que tenemos también la palabra profética más segura, de la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, él también se está refiriendo a las escrituras, a los profetas. Y cuando Jesús a los discípulos del camino de Emaús les habla, le dice: ¿por qué estáis tristes? Y ellos le cuentan lo que ha pasado con Jesús. Entonces él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde, léelo ahí, Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús también citaba las escrituras y enseñaba las escrituras. Si seguimos leyendo en esta historia de Lucas, los discípulos regresan a Jerusalén y estando juntos aparece Jesús. Y Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En ninguna parte Jesús dijo en la carta de Pablo. Ahora, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sea inspirado, sí lo es. De hecho, el Nuevo Testamento explica todo lo que está en el Antiguo Testamento. Pero incluso hay profecías que aún no se han cumplido. Entonces, hacemos bien, como dijo Pedro, en mirar las Escrituras y ver en qué tiempo estamos frente a todas estas pestes que están circulando en el mundo, ante tantos cambios que nos damos cuenta que está ocurriendo en la sociedad. Hacemos bien en mirar el Antiguo Testamento, porque eso es lo que enseñaban los apóstoles, Jesús, y lo podemos ver en la Escritura. En el libro de los Hechos, cuando Pablo con Silas salen de Tesalónica, ellos llegan a Berea. Y la Escritura, tú lo puedes leer, dice ahí que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, escudriñaban todo lo que Pablo decía, si era de acuerdo a las Escrituras. Entonces lo que Pablo enseñaba era de acuerdo a las Escrituras, que era el Antiguo Testamento. Algunos me dirán: bueno, pero Pablo le predicaba a los gentiles, y él dice en Gálatas: esto yo no lo recibí de hombres, sino que me fue revelado. Pero en Corintios él hace una explicación aún mejor. En 1 Corintios capítulo 15 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a 12, y después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún. Entonces lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo estaba predicando, estaba basado, su doctrina estaba basada en el Antiguo Testamento. No podemos hacer definiciones, crear doctrinas sin mirar o cotejar, como queramos decirlo, con el Antiguo Testamento. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si no miramos el Antiguo Testamento, algo o en algo nos podemos equivocar. Mira lo que dice Pedro en una de sus cartas. Hablando de las cartas de Pablo. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Indoctos, inconstantes. ¿De acuerdo a lo que leímos del camino de Emaús? Jesús les llama insensatos y tardos de corazón. Insensatos, les dijo, ¿por qué? Porque era realmente algo necio, torpe. Habiendo sido enseñados por el gran maestro, no era incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Jesús estaba molesto. La palabra insensato en el griego se puede sacar como inconsciente, irresponsable, irreflexivo, ligero. Algo que está pasando nomás en el mundo. Tonto incluso. Necio o disparatado. De hecho, me sorprendió que en una traducción bíblica con el lenguaje actualizado, dice tontos. En este texto de Lucas dice, ¿cómo son tan tontos? Yo quedé, ¿qué? Y ahí O sea, Jesús estaba enojado. ¿Por qué? Porque era algo totalmente irracional para Jesús decir, oye, les enseñé, están viendo lo que pasa y aún no pueden creer. Por otro lado, Jesús le dice, y tardos, ¿qué quiere decir esto? Que son lentos, que están casi inactivos, que no toman la iniciativa de corazón, o sea, de voluntad, no del bombeo simplemente, sino no toman la iniciativa, la voluntad de decir, a ver, algo pasó aquí. Si Él era el Mesías, Él nos dijo tantas cosas, busquemos qué pasó aquí. Escudriñemos, ellos no se quedaron ahí, bueno, pensamos que era el Mesías y sigamos. Y algunos estamos así. Nos cuesta tomar la Escritura, nos cuesta leerla, nos cuesta escudriñarla, abrirla. Los del camino de Emaús decían, no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras. Porque hay que abrir ese cerrojo, digámoslo así, que a nuestra razón a veces simplemente dice, esto es así. Pero, ¿qué más hay ahí? Y hay algo maravilloso cuando tú te das cuenta todo lo bello que puedes sacar de la palabra. Te vas a enamorar de la palabra. Y vas a querer más. No seamos indoctos. O sea, la palabra ahí también quiere decir ignorantes. A inconstante quiere decir que una vez, un poquito acá, un poquito allá, un texto por aquí, otro texto por allá. Hagamos de la palabra nuestro fundamento. Hagamos de la Escritura un fundamento para nuestra vida que nos sostenga en estos tiempos. Los apóstoles y el mismo Maestro enseñaban las Escrituras. Jesús les dice cuando llega
estas son las cosas que yo les dije cuando estaba aún con vosotros. Era necesario que el Cristo padeciese. Ahí lo podemos ver. Y Él le empieza a mostrar por la ley de Moisés, como lo conocían ellos, por los profetas y por los salmos, todo lo que Él decía. Y hoy en día, nosotros como creyentes, no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Creemos que la gracia comenzó ahora. Y malinterpretamos el texto que dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa traducción se agregó una palabra, pero, como diciendo, bueno, la ley vino y ahora, pero, como que hace una separación. Y en el texto original no está ese pero. Y en el texto original dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesús, porque todo en sí está unido. La ley no nos salva, no me malinterpretes, pero hay profecías que faltan por cumplirse y que no quedan claras las palabras muchas veces que Jesús dice, o los apóstoles dicen, si no conocemos el Antiguo Testamento. Repito, o si es que no lo he dicho, no podemos hacer doctrina ni tomar definiciones sacadas del Antiguo, sin entrar en el Antiguo Testamento, porque ahí están las definiciones. Por ejemplo, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Está en el Antiguo Testamento. Y mucha profecía la ponemos junta y no entendemos porque no hemos leído todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo, el fundamento para decir que los gentiles podían entrar está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si Jesús o Pablo o Pedro hablaran otra cosa, no sería, primero Jesús no sería el Mesías, porque el Mesías iba a enseñar enseñar, como dicen algunos maestros, la verdadera, la más profunda explicación de todos los mandamientos. Porque ahora conocemos en parte, decía Pablo, pero es el maestro de maestros, Jesús, es el que enseñó quizás los verdaderos significados a sus discípulos. Pero nosotros hemos dejado de lado todo lo que está en el Antiguo Testamento muchas veces y solamente nos quedamos con las cartas, que son preciosas y hermosas y no se pueden negar. Pero muchas cosas que en ellas se dicen hacen alusión o se refieren a lo que está en el Antiguo Testamento, en los profetas. Por ejemplo, el no pueblo de Dios. Ahora soy pueblo de Dios. Muchas veces tenemos el concepto de que son los gentiles. Y ahí nos saltamos un montón de profecías que están ahí en el Antiguo Testamento. Así que no seamos insensatos ni tardos, como dijo Jesús a sus discípulos, sino que seamos presurosos en buscar en la Escritura y conocer la palabra de Dios, porque es la mayor revelación que Dios nos ha hecho de sí, porque en ella encontramos a Dios y en ella encontramos a Jesús. Que Dios te bendiga. Y si esta pequeña, diría, introducción a lo que queremos compartir, te ha gustado, compártelo y pon ahí me gusta si es que te ha gustado, si no, bueno. Pero solo es esto una introducción. Debemos volvernos al Antiguo Testamento porque Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Lo que leímos, que es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Mira lo que dice. ¿Para qué vamos a escudriñar el Antiguo Testamento? Para ser perfectos y preparados para toda buena obra. Dios te bendiga.